Muy buenas noches, estamos en esta nueva edición de Campanazo. Tenemos una invitada muy especial, es Gloria Albitres Aliaga. Ella es una poeta limeña, también es activista ambientalista, y vamos a hablar con ella porque está de paso por Cusco presentando este libro de poesía que se llama Presagio y Sedición de la Orquídea Madre, ¿no? Hola, Gloria, Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Álvaro, ¿qué tal? Qué gusto. Bien, bueno, lo primero que siempre solemos hacer en estas entrevistas, cuéntanos un poco de ti. Tú naciste en Collique el año 92, ¿no? Yo el año 92 estaba saliendo del colegio. Sí. Ya. Bueno. Soy un poco más joven. Sí. Cuéntanos. Sí, Gloria. yo soy de Collique. De hecho, uno de los motivos por los cuales yo quería poner en el libro Collique era porque es una localidad migrante, es una localidad también de mucha afluencia andina. Mi familia viene del centro del Perú, ¿no? Viene de Junín y mi papá es cajamarquino. Y yo sentía que no había un reconocimiento de lo que son nuestras otras limas más andinas, nuestras limas migrantes. Y que además también son amazónicas, ¿no? Entonces, por eso es que yo decido colocar ese detalle de Collique, ¿no? Además, pensando siempre en que nuestros barrios, lamentablemente en la ciudad, son vistos como barrios periféricos, peligrosos. Y no, son unos espacios de matices, de arte, de cultura. Y por eso yo, además, orgullosa collicana siempre. Claro, ¿y sabes algo de la historia de Collique, del nombre de Collique? Yo me imagino que debe ser alguna cultura, ¿no? De Lima. ¿Sabes algo de eso? Sí. De hecho, para un futuro libro que estoy trabajando, me puse a investigar también sobre Collique, ¿no? Viene de los Colli, de esta cultura del valle, ¿no? Que era además contemporánea con los Kanta, con los Ichma, que cuando llegan los incas en toda esta zona, cuando van por el centro, ¿no? En Dioses y Hombres de Huarochirí está graficado además eso, que van por Huarochirí y en esa ruta entran a Lima y empiezan a anexar a distintos señoríos o curacazgos. Claro. Uno de esos señoríos era justamente los Colli. Y que en algún momento también hubo un proceso de conflicto y de anexo de esta... Una incorporación, como hacían los incas. Una incorporación forzada. Forzada. Está siempre la forzada, claro. Ya. Y en Collique tú decías, no hay migración, ¿no? Hay varios barrios de Lima, varias zonas donde hay presencia además de, digamos, ciudadanos que vienen de las mismas regiones. Algo de eso hay en Collique también. No sé, pienso, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, donde están los guantinos, incluso hay restaurantes de comida yacuchana. Es una cosa, pero increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo es en Collique? Yo te puedo decir como de mi experiencia que hay muchos hijos de migrantes, ¿no? Segunda, tercera generación, eso es como siempre ha sido. En el caso mío, yo sí tengo familia que es del centro, entonces las fiestas patronales, la celebración de la Tonantada, la celebración del Santiago, del Corazón de Jesús, se ha replicado constantemente en el barrio, ¿no? Así como también la chicha, ¿no? La cumbia, que también ha sido muy fuerte, que es muy fuerte en nuestros barrios. Entonces sí, yo diría que sí, es un espacio muy... donde hay mucha fusión también desde otras regiones, ¿no? Claro. Y cuéntanos un poquito más de ti, dónde estudiaste, qué carrera tienes, eres escritora, poeta, comunicadora, ¿no? Pero ¿cómo fue ese tu recorrido vital? ¿Cómo fueron tus años también juveniles, digámoslo así, más de adolescente, ¿no? ¿Cómo fueron tus estudios? ¿Nos puedes contar un poquito? ¿Y cómo fuiste llegando a la literatura, a la poesía, ¿no? Y también tu activismo ambiental que hemos mencionado, practicas. Sí, la verdad es que yo estudié en un colegio nacional en Collique, ¿no? El Feligría, como muchos chicos y chicas. Y era un poco extraño, la verdad, aspirar a ser parte de un espacio literario o un espacio más de las letras, ¿no? Yo creo que eso al inicio no era muy claro para mí. Yo sabía que existía la carrera de Derecho, periodismo, pero no sabía que podía estudiar literatura, ¿no? Eso, porque además
ciertas carreras siempre han sido consideradas para grupos más elitistas, ¿no? Quienes pueden pagar esto, quienes pueden como, no sé, tener más tiempo para buscar trabajo porque se considera que las carreras de humanidades no tienen un gran mercado laboral, ¿no? Entonces, tu papá te dice, no, hijita, tienes que estudiar ingeniería, administración, porque necesitamos tener ingresos, ¿no? Entonces, eso es como lo primero. Yo he tenido que ir como lidiando un poco con estas situaciones porque siempre me ha gustado la literatura, me ha gustado la poesía, las artes, ha sido parte de mi formación también porque mi papá es imprentero, trabajó muchos años con una editorial en Breña. Él imprimió algunos libros que eran de La Palabra el Mudo, del año 94, esa edición. Conocí a algunos escritores, pero más de su posición de imprentero y de obrero, ¿no? Del libro. Entonces, ese descubrimiento ha sido muy importante también en mi vida, porque yo creo que el libro tiene una valoración más allá de ser un objeto como simbólico de conocimiento, ¿no? Es también el objeto que tiene trabajo detrás del libro y que tiene que tener un recorrido también. El libro tiene que ser leído por la gente. Entonces, parte de mi formación ha estado en ese espacio, en el activismo, porque los barrios a veces tienen muchos conflictos, ¿no? Y parte del gran problema que hemos tenido siempre ha sido la basura, por ejemplo, en Comas. Entonces yo comencé como haciendo activismo para buscar un poco que los alcaldes realmente se empeñen en recoger la basura o en mejorar nuestras áreas verdes. Y luego eso fue derivando naturalmente en el activismo ambiental, que es en el que ahora yo he estado como muchos años y que tiene que ver con ese compromiso, ¿no? Ya en tu vida, digamos, profesional por un lado y artística, ¿qué cosas nos podrías comentar? Por ejemplo, ya estas primeras experiencias, este acercamiento tanto a la literatura, a la poesía inicial que nos has comentado, pero también este activismo, ¿no? Por lo que me estabas contando, primero tú ya publicas libros, ¿no es cierto? Sí. Ya tienes una trayectoria, pero por otro lado también me comentabas que has hecho trabajo ambiental, ¿no? Te has desempeñado, has trabajado con defensores, me imagino, del territorio, has conocido digamos, situaciones, problemas ambientales gravísimos que está viviendo nuestro país, además, ¿no? Desde hace bastante tiempo por esta economía extractiva que tenemos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre, primero, esa trayectoria más tuya como artista y luego tal vez complementar con esto que ha ido desarrollándose también tu activismo ambiental? Sí, respecto al arte, yo publiqué un primer libro el 2021 en pandemia que de hecho se puede descargar, si alguien quiere, lo puede buscar como Canción y Vuelo de Santosa, que es un libro dedicado a mi abuela materna que falleció de cáncer y que era como un homenaje, ¿no? Una ofrenda a ella. Además, como en esta idea de reconocer el trabajo de las mujeres en los barrios, ¿no? Y este segundo libro, que lo publiqué en 2024, salió, sí, el 2024, es un libro que está un poco más vinculado a la naturaleza, a los animales, tiene una crítica al extractivismo, porque no podríamos pensar una naturaleza aislada de lo humano ni de nuestra acción como humanos. Entonces, es una apuesta activista, sí, pero también es una apuesta de entendernos dentro de la naturaleza como un ser más, ¿no? Como salirnos de esta idea de que el ser humano está por encima de los animales y las plantas, sino como parte de un conjunto. Y que también responde a muchas teorías que ya se están trabajando desde el activismo, el ambientalismo y la filosofía, ¿no? Pero que la idea era como desde la poesía acercarme un poco también desde la belleza y desde las artes. Y se ha enlazado mucho con mi activismo porque eso es evidente, sí, claro. No habría de otra forma. Claro, y eso que mencionas, que es muy propio también del mundo andino, ¿no? Esta relación con la naturaleza, con una sacralidad medio animista de todo, ¿no? Que nos hace plantearnos un lugar en el mundo distinto al que nos plantea el mundo occidental, ¿no?
esta lógica de sujeto-objeto, ¿no? El ser humano es el sujeto, que además puede convertir en objetos a otros seres humanos, y a la naturaleza, que es algo para utilizar, aprovechar, explotar, distinto a cómo se ha planteado la cosmovisión andina, ¿no? De lo que sabemos respecto de la naturaleza de los otros seres vivos, ¿no? Y no solamente los seres vivos siquiera, ¿no? Creo que es bien interesante eso. ¿Y qué opinas? ¿Cómo ves las cosas ahora en el país, digamos, en estos últimos tiempos, desde la perspectiva en la que te estás desenvolviendo, ¿no? Desde tanto lo ambiental como también desde lo artístico, ¿no? Bueno, hemos tenido aquí a Guillermo Balizán, por ejemplo, hablando de las vulneraciones a los derechos culturales, que además en el Cusco han tenido un lugar muy importante, ¿no? Lamentablemente sí. Importante, Sí, ¿no? lo vi. Las censuras que hay, en fin, han sido muy fuertes, ¿no? Hemos sido uno de los lugares donde la represión ha sido realmente brutal, a pesar de que no hemos tenido, bueno, la cantidad de muertos que ha habido en Juliaca o en otros lugares, pero la represión cultural es muy fuerte, ¿no? Acá teníamos un lugar que se llamaba El Muro, donde la gente podía poner sus puntos de vista, caricaturas, al lado de la universidad acá en el Paraninfo, y ahora hay policías permanentemente ahí impidiendo, o sea, tienen un temor muy grande a eso, ¿no? A las artes, entonces, ¿no? A las artes la policía general, le tiene miedo a las artes. Curioso eso. Sí, ¿no? Exacto, y no hemos salido de eso. O sea, eso persiste de alguna manera todavía, ¿no? A pesar de que ha pasado el tiempo, y bueno, es evidente que estamos transitando a un régimen que sigue convirtiéndose cada vez más autoritario, ¿no? Eso es evidente. ¿Qué nos puedes decir a ese respecto? Yo soy parte de un colectivo que ha visibilizado la censura, que es Revuelta Ambulante. En Lima hemos hecho un conversatorio, hemos hecho ferias también alrededor del tema, porque sí vimos lo de Cusco, que es lamentable, además que se censure a un artista plástico, que se retire de la feria una compañera porque tiene una pintura que va contra Dina, que se retire este objeto artístico en el carnaval, que era la descarada, me parece. Sí, la descarada, claro, hay un carro alegórico. El carro alegórico, ¿no? Y en Lima también ha pasado, ¿no? Con Juan Acevedo, ha sucedido con varios artistas. Y realmente es algo con lo que sí creo que el sector cultural es muy consciente, porque es algo que lo sufrimos. O sea, no solamente estamos viviendo el recorte del Ministerio de Cultura, el recorte de fondos o la selección de ciertos proyectos, la priorización bajo qué criterios, ¿no? Sino que estamos viviendo una persecución. O sea, ni siquiera podemos como estar a salvo en nuestros propios espacios porque quieres cerrarte, porque te quitan un muro, ¿no? Porque te borran los murales. Lo de borrar el mural de Truco fue muy doloroso, sobre todo para la gente del barrio en Lima Norte. O sea, era justamente este mural que estaba en el centro, en la Victoria enorme, y que luego se borró, y porque había sido un acuerdo de los colectivos pintarlo, no era que solamente a alguien se le ocurrió, ¿no? Y sabemos, ¿no? La última marcha también, un amigo cercano, ¿no? Flip Pound también terminó en el hospital. Y es muy doloroso esta situación como artistas y como escritores, porque además sabemos que hay algunos que prefieren callar, ¿no? También, y que hay quienes prefieren agachar la cabeza seguramente. Pero yo creo que este no es el momento de ser tibios, es un momento de definir, porque en los próximos años, además ahorita estamos a puerta de una elección, curiosamente, pero hay mucha admiración hacia políticos que no solamente practican como la persecución y la muerte, como es el caso en Estados Unidos, ¿no? Sino también la censura abierta y descarada, ¿no? El caso además de Dolores Reyes en Argentina. Y Perú no está lejos de esta situación. No, o sea, ya estamos viviendo este avance y realmente es muy complejo para nosotros como hacerle frente, pero necesitamos hacerlo. Sí, me haces pensar mucho en que en los 90s, por ejemplo, el arte y la cultura fueron claves para, en primer lugar, desarmar una hegemonía, digamos, que hacía apología del fujimorismo, ¿no? La derrota del terrorismo y todo eso, y en nombre de eso se justificaban muchas cosas, pero había un contexto global más
si se quiere, democratizado, por decirlo de alguna manera. O sea, habían organismos internacionales o países como Estados Unidos incluso, que sabemos toda su historia, que ha ido contra la democracia, pero que hacía presiones, en teoría, para avanzar hacia una transición democrática. Lo que nos encontramos ahora es un escenario atroz, ¿no? Porque a nivel global se han legitimado las lógicas fascistas, ¿no? Autoritarias, y parecía que estamos viviendo una oleada que nos va a llevar, ¿no? Y como tú dices, tal vez lo que nos toca ahora es ser fuertes, o sea, y plantarnos aún a riesgo de ser minoría, ¿no? Yo siempre pienso en eso, ¿no? Digo, estamos viviendo un tiempo en el que tal vez no podemos idealizar, ¿no es cierto?, que vamos a ser mayoría y que el pueblo tiene algo reservado ahí para darle su elección a los poderosos. Yo la verdad soy muy escéptico a ese respecto, lo que no quiere decir que no considere que, por ejemplo, tenemos una reserva, como dicen, moral, no solo moral, cultural muy fuerte, ¿no? En el sur, por ejemplo, la hay, ¿no? La comunidad sigue existiendo, resistimos con nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra forma distinta de ver el mundo. Y eso creo que es una palanca para, ojalá, enfrentar esta situación tan horrible en la que estamos. Y efectivamente debe ser muy doloroso ser además artista, yo creo, porque la sensibilidad es distinta también, ¿no? Es un poco mayor tal vez, ¿no? Porque uno se ha dedicado a estas cosas, ¿no? Y cuéntanos un poquito más de tu libro. Nos decías que es un poco tratar de conectar, ¿no? Tanto esta situación, ¿no? De cómo nos vemos en el mundo, ¿no? De cómo reconciliarnos con los otros seres, cómo reconciliarnos con el mundo en sí, sintiéndonos parte de él y no ajenos, ni enemigos, ni competencia, ¿no? Cuéntanos un poquito más de este libro, ya para cerrar la conversación, que no es muy larga tampoco. Sí. Bueno, es un libro que está escrito en 3 partes, ¿no? Justamente la primera parte está pensado como la oscuridad, está en la lógica del claroscuro. Entonces, en este proceso hay como contaminación, plástico, está la figura del río Rímac, además lastimada, ¿no? Como si fuera un personaje. Que además yo pensaba justamente en esta idea del río hablador que ya no habla, ¿no? Que es también muy triste ver cómo está tapado en la ciudad. La segunda parte es tiene una carta que justamente también habla mucho de la violencia política, pero desde una perspectiva más feminista, desde una voz de mujer, que finalmente se convierte como una plegaria a la tierra. Y la última parte, porque la segunda parte es como la transición, tenemos ya un proceso en la que los seres no humanos se van a rebelar ante esta situación de extractivismo, dolor, no persecución. Que yo creo que lo veo un poco como también en la metáfora de lo que somos nosotros, ¿no? Que conversamos hace un ratito, ¿no? Finalmente siempre nos va a quedar la rebeldía, ¿no? La resistencia, ¿no? Lo que mencionabas, ¿no? Nuestros pueblos, si han resistido tantas cosas, van a seguir resistiendo de alguna forma. Bueno, Gloria, ha sido un gusto tenerte y sabemos que además, porque este programa está grabado, vas a tener una presentación del libro y va a ser bueno, que seguramente será un éxito. Vamos a pasarle la voz a todo el mundo para que vaya. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en este pequeño espacio en el que conversamos con gente del Cusco, que también hay que darle un espacio, ¿no? Yo siento que tampoco le estamos dando espacio a muchos profesionales, creadores, cusqueños, gente que tiene mucho que decir, pero también es muy importante para nosotros, estando en el Cusco. Yo creo que esa es una de las cosas que no aprovechamos de manera suficiente, ¿no? O sea, cuando hablamos de interculturalidad, intercambio, cuando hablamos incluso de turismo, lo lógico sería que muchas personas que vienen al Cusco nos dejen cosas suyas y nosotros también conozcamos, ¿no? Y bueno, además todos somos peruanos, así que y creo que es interesante conocer tu trabajo, tu experiencia, y bueno, esto lo dirigimos a nuestros hermanos y hermanas del Cusco para que también conozcan a Gloria y conozcan cosas que se están haciendo en nuestro país, y que bueno, nos tienen que dar algunas luces de esperanza para, ojalá, cambiar las cosas, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Gloria.
agradecer la invitación, agradecer a quienes estén interesados en escuchar, en seguir estas propuestas artísticas, que yo sé que a veces la poesía, la gente dice, no, eso es difícil, raro de leer, pero no, créanme, hay poesía para todo y para todos los gustos. Y además el arte tiene esa dimensión, ¿no? De hacernos más conscientes, de como de enriquecer nuestro espíritu. Entonces, invitarlos a leer poesía y a escuchar a los poetas. Muchas gracias, Gloria. Gracias. Bueno, será hasta una próxima oportunidad en el próximo campanazo, donde también hablamos de coyuntura. A veces usualmente hacemos entrevistas, a veces dejamos de hacer la coyuntura y solo hacemos entrevistas, pero el espíritu nuestro siempre es hacer que en el Cusco podamos reflexionar desde nuestro corazón, de nuestra alma en el sur, sobre el mundo, sobre el Perú, ¿no? Y también tener nuestra propia perspectiva desde aquí para ofrecerla hacia el mundo y hacia el país. Eso es, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche.